Presentaciones. Bienvenido, doctor Manuel Valdés. Gracias, Ramón, muchas Mire, gracias. le trajeron su cafecito ahí, doctor. Se le agradece al asistente, muy buen aporte. Es un honor estar aquí. Usted, como presidente del partido Nueva Generación, en el 2019, usted hizo algunas propuestas políticas para componer esta nación, para solucionar esta nación, entre ellas la creación de un gobierno abierto, justo y de valores, la descentralización del gobierno, usted me va a ir explicando de qué se trata, la reducción del aparato del Estado, un poco lo que ha querido hacer el presidente Luis Abinader, la reducción, eliminando entre sus instituciones que hacían una misma función. También el presidente Luis Abinader eliminó, quería eliminar al menos 50 diputados, pero solamente le permitieron 20. La autonomía parcial de las provincias, la inclusión de la cadena perpetua. El presidente Luis Abinader ha querido hacer el cúmulo de penas, pero todavía eso está en veremos, porque el Código Penal no ha sido aprobado. Y la indemnización social, entre otras. Doctor. Bueno, Ramón, gracias. Es un honor estar aquí, como decía hace un momento. Yo he venido trabajando desde mis tempranos esfuerzos por contribuir en la manera de lo posible a mejorar el país que tenemos. Creo que es el sueño de todos los dominicanos de bien tener una República Dominicana de oportunidades, una nación de la que nosotros nos sintamos orgullosos, no solo por nuestros logros deportivos, sino por nuestra capacidad de autogestionarnos a nosotros mismos, el proceso de bienestar que demandan los dominicanos. Esa franja de pobreza, esa franja de desigualdad, ese impacto social que cada vez más golpea a las grandes mayorías de dominicanos, esa es la razón por la que nosotros estamos involucrados firmemente en la búsqueda de las soluciones que sean posibles a estos males. Cuando hablamos de la reducción del aparato del Estado, la tercera propuesta que aparece ahí, nosotros nos referimos a la necesidad de tener un Estado eficiente. O sea, en la República Dominicana tenemos un país relativamente pequeño en proporción a sus iguales en la región, digamos, es la segunda mayor extensión territorial en la región del Caribe. Sin embargo, tenemos un aparato del Estado aparatoso y disparatoso. Disparatoso porque hay una serie de funciones que no funcionan, hay una serie de funcionarios que no funcionan y hay una serie de instituciones que no funcionan. Entonces, por eso nosotros hablamos de la teoría de la eficiencia del Estado dominicano, pero además hablamos de la descentralización del Estado. La descentralización del Estado no es más que el Estado sirva para los fines para los cuales es. El Estado es la suma de las instituciones con las cuales el gobierno gestiona la sociedad. O sea, el gobierno es la administración de turno. El Estado son las instituciones que constituyen la función pública en la que el gobierno se involucra. Entonces, cuando hablamos de un Estado justo, abierto y de valores, un gobierno justo, abierto y de valores, la teoría social y de gobernabilidad del concepto del gobierno abierto es de origen europeo, igual que los famosos 3 principios de la Revolución Francesa, fraternité, igualité y liberté. Entonces, este concepto de gobierno abierto se plantea como que, primero, participación ciudadana, segundo, transparencia institucional, tercero, rendición de cuentas. Son los 3 pilares del concepto de gobierno abierto, al que nosotros le agregamos el concepto de régimen de consecuencias. Porque si hay rendición de cuentas, si no hay régimen de consecuencias, vamos a caer en lo que caemos aquí. Se procesa a la gente, se hace un aparataje, se le busca su casa, se le mete preso y al final, dentro de los que son los arreglos y acuerdos y maniobras de la justicia permeable y permeada, esas personas vuelven a su casa. Pero no solamente vuelven a su casa, se quedan con los bienes del erario público que se han robado porque el Estado no tiene una fiscalización de esos bienes apropiada para devolvérselo al patrimonio nacional. Un Estado justo, un gobierno abierto es eso, participación ciudadana, régimen de consecuencia, intervención social del gobierno en la creación de bienestar para los ciudadanos. Pero cuando hablamos de un gobierno justo, estamos hablando de un gobierno que responda plenamente a la apropiada administración de la sana justicia, a la distribución de la riqueza y sobre todo a crear el estado de bienestar. Esas cosas todavía son agendas pendientes de la República Dominicana. Tenemos un Estado
que responde más que todo a los intereses del gobierno de turno. Y tenemos un gobierno de turno que responde más al interés de los nichos especiales de poder que al interés nacional. Hasta que no definamos esa agenda país, ese macroproyecto de nación que nos interprete a todos, vamos a tener una República Dominicana que aparece reflejando unos índices de crecimiento en los parámetros internacionales de la medición del volumen de nuestra economía, pero que cuando usted va al supermercado, usted no encuentra ese estado de bienestar. Cuando usted va a comprar, usted no encuentra eso reflejado en el costo de la canasta básica. Cuando el estudiante se gradúa, no encuentra dónde ejercer. O sea, estamos hablando de que personas, inclusive que alcanzan el nivel profesional, tienen que ir a la economía informal, tienen que ir a producir recursos alternativos. O al pluriempleo. O al pluriempleo, sí, para poder sustentarse. Entonces, estamos hablando de que nosotros tenemos aquí un problema estructural. Pero además, en ese concepto del Estado eficiente, la educación tiene que ser propositiva, tiene que ser una respuesta a un plan nacional de desarrollo. O sea, nosotros tenemos que educar para el progreso, para el desarrollo y para la paz. Tenemos que innovar en la matrícula, en la currícula de educación superior. Tiene que haber una planificación estratégica de cuántos profesionales necesitamos en cada área para que el país pueda tener la mano de obra calificada que necesita para su desarrollo. En todo eso tenemos agenda pendiente. La autonomía parcial de la provincia. Yo lo que la figura del gobernador, que prácticamente no tiene funciones específicas, no maneja un presupuesto, no decide qué vamos a hacer. Yo soy gobernador de la provincia de Peravia. ¿Qué hace un gobernador? Una figura decorativa. Desde el punto de vista jurídico y legal, el gobernador provincial es el representante del presidente de la provincia. Para ser específico, es el jefe del Ejecutivo en la provincia, así como lo es el senador en el caso del legislativo y como lo es el alcalde en el caso del poder municipal. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Y lo planteo en el foro, en el manifiesto del foro. El gobernador debe ser electo por elección popular para estar en armonía con las leyes. Si el presidente que está representando ese gobernador es electo por elección popular en elecciones abiertas, igual debería hacerlo el gobernador, aunque esté obviamente representando el Poder Ejecutivo, como lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo. El gobernador es electo en asamblea abierta y por lo tanto su responsabilidad es ayudar a su estado, a su condado, a su town, a su ciudad, a que el Poder Ejecutivo se haga presente, la mano omnipresente del Estado llegue hasta el último ciudadano. Entonces aquí el gobernador es una figura decorativa. Sin presupuesto. Sin presupuesto y decorativa, porque la pone el presidente a discreción. Ahora hay una nueva filosofía, es que tienen que ser mujeres o mayormente son mujeres. Yo no para sé, hacerse gracioso. Yo no sé dónde dice la Constitución eso. El presidente para decir que están tomando en cuenta inclusión. Que es un gobierno inclusivo. O sea, el gobierno inclusivo es más que eso. El gobierno inclusivo es darle oportunidad a nuestros jóvenes de que encuentren una República Dominicana donde ellos puedan vivir. Es darle oportunidad a nuestros ancianos que envejezcan con dignidad. Es darle una oportunidad a nuestros niños de que crezcan con un régimen de apoyo de la sociedad, del Estado y del gobierno. Es darle oportunidad a los dominicanos que se fueron, que vuelvan a su país y encuentren una sociedad segura y un estado de bienestar, que se respeten sus derechos fundamentales. O sea, nosotros en materia de gobernanza, de institucionalidad del Estado, estamos atrasados en la República Dominicana. Sí un crecimiento económico, sí en el turismo, sí en ciertos logros individuales de algunas gestiones del gobierno y de los gobiernos que hemos tenido, pero en ese macro país, esa master key, esa llave maestra que tiene que tener una sociedad para enrolarse en un proceso franco de desarrollo integral, estructural y sistémico, nosotros todavía estamos atrasados. Por eso yo estoy en política, mi querido Ramón. Por eso yo aspiro a concretar el sueño de todos los dominicanos, contribuyendo de la manera que sea posible a crear una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo con un régimen de oportunidades para todos los dominicanos. Uno de los puntos... Usted hablaba de la descentralización de la autonomía de la provincia. Mire, ¿qué pasa con nosotros? Que aquí, cuando se miren los indicadores de desarrollo, de crecimiento económico, ¿en base a qué se mide? Los técnicos que vienen de otro país
que se alojan en Punta Cana, en Bávaro, en Cacana, en otras ciudades de los polos turísticos del país, ven una República Dominicana que la pueden comparar con Kendall Town en Miami, que la pueden comparar con se anda por la Churchill, con grandes ciudades. Sí. Cuando vienen al Polígono Central Metropolitano, encuentran una República Dominicana maravilloso y se impresionan más los números que le suministran. Pero a 38 kilómetros al norte del Polígono Central Metropolitano está Monteplata, sí, con 78 batallas y con más del 70% de pobreza. ¿Cómo se explica que una provincia a menos de 40 kilómetros del cinturón metropolitano tenga más del 70% de pobreza? Pero no solamente eso, vayamos a la franja de las provincias fronterizas, completamente abandonadas, Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, esa franja, más del 60% de todos sus habitantes han tenido que emigrar. Y la ley de los espacios que no pueden estar vacíos, sí, están siendo ocupados por los haitianos. Entonces, estamos perdiendo el país. Y ante esa situación no se está trabajando de manera responsable desde el gobierno central. Lo he dicho, lo digo aquí, lo digo en foros internacionales. Mientras que los haitianos se victimizan, desarrollan una diplomacia de victimización, acusan a la República Dominicana de ser un esclavista, un estado esclavista. Nosotros aquí, muy bien, gracias, como que no está pasando nada. Señoras y señores, la República Dominicana está amenazada hoy más que nunca, no solamente por nuestros enemigos externos, por las agendas negras, sino por nuestra propia incompetencia como ciudadanos para organizarnos y hacer que la República Dominicana funcione como un Estado de Derecho que nos represente a todos. Ese es el reto que tenemos los políticos, es el reto que tiene la sociedad de ver una clase política que auténticamente les represente. Cuando hablamos de la autonomía parcial de la provincia, sí, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que aquí hay provincias que, bueno, se puede decir que tienen un alto índice de desarrollo. Cuando se mide el coeficiente de Gini, cuando se mide los indicadores de desarrollo humano, esas provincias se pueden... Háblale claro a la gente que el coeficiente de Gini se pueden considerar de alto crecimiento. Es decir, son los indicadores internacionales, sí, los parámetros con los que se mide la matriz de desarrollo en la sociedad. Se mide... y los aportes de cada provincia al PIB. Al PIB, al Producto Interno Bruto. Sí. Entonces, esos indicadores, cuando usted los mete en la métrica de una provincia como Santo Domingo, una metrópoli, Santiago, Punta Cana, La Romana, entre otras, Puerto Plata, en alguna de las franjas, reflejan que la República Dominicana tiene un alto índice de desarrollo. Pero no así las demás provincias. Entonces, por eso yo hablo de la autonomía parcial de la provincia. ¿Qué significa eso? Que el 60% de lo que produce una provincia, en vez de ir al fisco, se quede en la provincia y que el fisco nacional, el Estado central, el gobierno central, trabaje y administre el 40%. Eso significa que las provincias se van a fortalecer orgánicamente en su territorialidad y se creará un estado de bienestar focalizado a la necesidad de esa provincia. Pero ahí también hablamos del apadrinamiento de la provincia. Por ejemplo, Santiago, una provincia ultra desarrollada. Usted está en Santiago, usted no tiene nada que envidiarle a alguna de las grandes ciudades del mundo. Pero métase a Mao y siga para Santiago Rodríguez y llega a Dajabón y llega a Montecristi. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando en ese manifiesto? Que una provincia que se haya desarrollado, como es el caso de Santiago, sirva de sponsor, de patrocinadora para que la provincia de al lado se desarrolle, creando mecanismos de intercambio. Le sume a la provincia de al lado. Le sume a la provincia. Porque es como una casa de lujo que usted tenga y al lado usted tenga una choza. O sea, la choza suya, su casa es muy bonita y muy cómoda, pero la choza le resta plusvalía, le resta valor agregado a su famosa casa, porque del lado suyo hay una choza. Entonces, hasta que no tengamos una República Dominicana equitativa en cuanto a la infraestructura de desarrollo, en cuanto al comercio, en cuanto a la actividad económica, en cuanto a la movilidad social, en la movilidad de la mano de obra, en la movilidad del capital, en el tipo de capital humano que tenemos, en el flujo de capital económico que circula en las economías de esa provincia, no vamos a tener auténticamente un verdadero desarrollo. Y es por eso que necesitamos revisar ese patrón de cómo se ha estado manejando inclusive el concepto, los informes del bienestar económico, el desarrollo económico del país. Señores, los números dan para todo. Yo en la computadora mía puedo poner maravillas. Sí. Ahora, ¿puedo yo demostrar eso en la sociedad? Que se refleje en ese desarrollo en los bolsillos de la gente, en el poder adquisitivo,
en lo que puede ir la gente a comprar a un supermercado, en los gastos de la gente, cuántos pago de electricidad, cuántos pago de cable, cuántos pago también, la diversión también, que por cierto, se cuantifica, cuántas veces yo puedo ir al cine, o a una playa, o a tomar unas vacaciones. Es que la clase media y la clase media baja no tiene aquí capital. ¿Qué significa ingreso per cápita? La capacidad adquisitiva individual de cada persona, per cápita. Entonces, comparado, ingreso per cápita de la República Dominicana, comparado con países latinoamericanos. En relación a los que están más pobres, mucho más pobres, Bolivia, Nicaragua, entre otros países, Uruguay, nosotros estamos por encima en cuanto al ingreso per cápita, porque aquí hay un flujo de actividad económica basada en el turismo, un intercambio económico importante, hay un sector de zona franca pujante, hay una atracción de capital por la estabilidad y por el posicionamiento geoestratégico que tenemos en la región. O sea, hay una serie de factores que atraen la inversión extranjera directa. Sin embargo, ese ingreso per cápita no se refleja a niveles macro, a nivel nacional. Es exponencialmente contabilizado la métrica económica sobre las ciudades que tienen acceso a ese bienestar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ampliar esa matriz para que tengamos una economía matricial de carácter nacional que reporte bienestar a todo dominicano, el que vive en la frontera, el último de la frontera, que no puede ser un ciudadano de segunda clase, hasta el que vive en la frontera este, donde aterrizan los grandes capitales del turismo internacional que viene aquí. Indemnización social. ¿Qué significa eso? Mire, se levanta un hombre de trabajo, para ponerle el caso. Viene de trabajar, explotado como un cohete indio, para hablar el lenguaje que el dominicano entiende. Sí. Cansado, para ponérselo en corto. Con una presión social y económica que no tiene con qué pagar lo que en Estados Unidos se llaman los biles. Aquí son las cuentas, las facturas, para poner en contexto. Una de las electricidades más caras del mundo, el kilovatio hora, lo pagamos nosotros aquí en la República Dominicana. Y es una factura política, no es una factura técnica. Es decir, la factura no responde a lo que usted consume, responde... Porque, lo voy a interrumpir, doctor, si usted, que vive viajando, y su esposa también, usted se va para afuera, y dura 2 meses por allá y tranca la casa. No, eso no pasó en un verano. Tranca la casa, usted pagó, usted bajó todos los switches y todo cosas. Entonces, no está dando vuelta el medidor. Pues eso no pasó en un verano a nosotros. Sí. Que nos fuimos todos de vacaciones, mis hijos acaban de salir a la universidad y nos fuimos todos de vacaciones. Cuando venimos encontramos una factura de cerca de 70,000 pesos con la casa apagada, con todos los equipos apagados, nevera, computadora, todo seteado apagado, 70,000 pesos. Uno se pregunta, ¿esa es una factura técnica en base al consumo? La respuesta es que no. ¿Y quién lo defiende? Nadie, porque cuando usted va al departamento de Proconsumidor a pedir que lo defienda, o la superintendencia de electricidad, sí. O sea, nadie te defiende. Que es una componente. Esa es otra de las desgracias que tenemos aquí, la orfandad social. Entonces, cuando hablamos de ese ciudadano, de la indemnización social donde íbamos, ese elemento viene, ese ciudadano viene de trabajar, de su trabajo, viene cansado, viene buscando el pan de su familia. Pero hay un delincuente que lo está esperando en la esquina para quitarle el dinero que lícitamente se ganó ese ciudadano con su trabajo, con su sudor. A propósito de ahora, que estamos en diciembre. Se lo quita y en el peor de los casos lo mata. Pero ese ciudadano tenía 3 niños. Okay. Agarran al delincuente, lo meten preso. Pero el gobierno tiene que mantener a ese delincuente por 20 años, 30 años en la cárcel. ¿Y los niños? Y los niños están abandonados. Tienen que ser los tíos, la abuela. Y ahí está entonces un nido de potenciales delincuentes, porque esos niños criándose sin el amor de su padre, más el trauma de haberle separado de su padre, le crea una frustración social. Entonces, cuando hablamos de indemnización social, es que no solamente se debe castigar el delito, y meter a ese elemento preso por el tiempo que sea, que se pudra, que se vuelva polvo cósmico ahí en la cárcel. Por eso hablamos de cadena perpetua. Tiene que pagar por ese delito, pero tiene que indemnizarlo. O sea, las cárceles no pueden ser laboratorios para la desconstrucción agregada del ciudadano que llega a ese estado en una condición deplorable en materia de su conducta. ¿Qué se supone que sea la cárcel? Un centro de rehabilitación. Entonces, ese ciudadano, el estado al que yo quiero aspirar, no te va a mantener por 30 años. Tú tienes que trabajar. Y tienes que trabajar para de la cárcel mantener, pagar tus impuestos y sustentar tu familia y pagarle a la familia a la que le privaste de tener en su casa a su papá. Eso lo está haciendo Bukele.
Hay que hacerlo aquí. Eso lo está haciendo Bukele. Hay que está hacerlo sacando, le está haciendo fábricas de muebles y de cosas Tienen que a los reos y los saca a pintar y a picar la calle, a lo que sea, a trabajar. Eso le da puntos al reo por buen comportamiento y a la vez que lo solventa su propia manutención. Se evita la carga de que el Estado tenga que mantener a una persona parasitariamente que cometió un crimen, pero el Estado tiene que mantenerlo. Tiene que mantener el policía que lo custodia, tiene que mantener el sistema carcelario, tiene que mantener la energía que consume ese preso en la cárcel. O sea, eso usted lo va a consumir, sí, pero usted lo tiene que pagar. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera aprobado la reforma fiscal que suspendió el presidente de la República? Yo fui uno de los primeros en oponerse justamente a este programa aquí, sí. Cuando le dije que tanto la reforma constitucional como la reforma fiscal era improcedente. O sea, aquí el problema nuestro no es de constitucionalismo, señores. El problema nuestro es de constitucionalidad, es de institucionalidad. Las leyes nuestras están adecuadas a un sistema de ordenamiento jurídico suficiente para nosotros adecentar la justicia y sacar el país adelante. El problema aquí es que las leyes no se cumplen. Cada quien que tiene una cuota de poder hace lo que le da la gana desde la posición a la que tiene. Entonces, si se hubiese aprobado una reforma fiscal como esa, sí, que venía acompañada de una serie de más impuestos, porque no fue reducir la base tributaria, sino ampliar la base tributaria. E impuestos que ya estaban en la matriz de tasabilidad, que ya la gente lo venía pagando, aumentar lo que estaban y ampliar la base tributaria cuando debió ser lo contrario. Reducir la base tributaria y ponerle cargas exponenciales a otros renglones de la economía, de la matriz de la economía. Y sobre todo crear incentivos al pagador. Aquí no se crean incentivos al pagador de impuestos. Y aquí son más los que se roban los impuestos que los que los pagan. Entonces el que los paga tiene que pagar el impuesto de él y del ladronazo que se lo está robando. Entonces, señor, y de las excepciones. Y de todas las excepciones que vienen por ahí. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el país? Esa reforma fiscal a la que nos opusimos aquí, ojo, sí, fui uno de los primeros a oponerse en este programa, sí, por decir que era improcedente, innecesaria. Aquí se requiere una revisión de los impuestos, de la matriz de la economía, de la base productiva, de la matriz productiva nacional, de las cargas tributarias, pero sobre todo lo que el dominicano, yo como dominicano, que el dominicano no tiene problema, Ramón, en pagar los impuestos. Porque en Estados Unidos, en otra sociedad donde el dominicano vive, tiene una cultura de pagar impuestos. Pero recibe en beneficio que usted pagó ese impuesto, pero si usted cae en un problema, el Estado está ahí para apoyarlo. Lo que el Estado te devuelve en la matriz de servicio público, lo que tú estás pagando de impuestos. Aquí no. Aquí el Estado no es un garante de la vida. Aquí los servicios públicos que están determinados a ser no solamente gratuitos, sino de alta calidad, porque aquí se tiene el concepto que porque es gratuito, tiene que ser mediocre.